MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Primero, tranquilidad, no nos vamos a enfermar todos de esto. Se va a enfermar primero probablemente un 20-30% de la población. Los que se enfermen no van a tener ningún problema. Aquí no se trata de que no nos enfermemos todos. Mientras no haya una vacuna, lo más probable es que todos nos vamos a enfermar, o por lo menos el 70% de la población se va a enfermar. Lo que es importante es que nos enfermemos todos, pero no al mismo tiempo, o que si se va a enfermar ese 70% de la población, no nos enfermemos todos al mismo tiempo, para que los pocos que se vayan a complicar no saturen los hospitales y las zonas de atención, las áreas de atención de la salud pública y privada. Que no saturemos y desbordemos el sistema, como ya pasó en Francia, Italia, Estados Unidos, en Irán, ya en estos momentos en Nueva York, donde la situación ya es muy difícil. No quiero ser pesimista tampoco, doctor Alejandro Macías, pero veía estos datos: 5,523 de los ventiladores necesarios para el tratamiento, para poder mantener a un enfermo de gravedad. Pues se antojan innecesarios cuando vemos lo que está pasando en los Estados Unidos, que están desesperadamente tratando de conseguir 80,000 y ni así van a lograr tener los suficientes. No, en Estados Unidos el cálculo que se hace es que en efecto necesitan por lo menos 100,000 más. Así es. Y vaya que ellos tienen de entrada una reserva que se calcula para 200,000. Nosotros en México tenemos difícilmente 5,000. Y no tenemos una capacidad de crecimiento probablemente arriba de 2 o 3,000. Entonces, por eso es más importante que en este momento guardemos la cuarentena para que no se saturen los hospitales. Pero, a ver, el que nos esté escuchando no sienta que si se enferma se va a complicar. La gran mayoría de las personas no se van a complicar. Pero sí es importante que si tenemos personas de edad avanzada en casa, por ejemplo, y alguien tuvo que salir de casa, mantenga su higiene cuando llegue, se higienice sus manos y mantengan inclusive ya distancia con esas personas que tienen que estar forzosamente dentro de casa, que traten de salir lo menos posible de casa, y que los que vuelvan porque tuvieron que salir mantengan una distancia con las personas que tienen alto riesgo de complicarse. ¿Okay? Los jóvenes, los niños no van a tener ningún problema. La inmensa mayoría no vamos a tener o no van a tener ningún problema. Hay que tener esa tranquilidad. La primera persona que muere en este país por coronavirus, confirmado por el gobierno federal, tenía 41 años de edad, no necesariamente pues era una persona adulto mayor, pero tenía diabetes, y en este país pues hay una cantidad enorme de personas que tienen diabetes. ¿Quiénes son? Nos dice usted, personas grandes, personas de la tercera edad, personas mayores de 60 años, pero ¿quiénes más podrían estar en estos factores de riesgo? ¿Diabéticos? Sí, son cosas que podemos modificar también, Luis, porque yo no puedo modificar la edad que tengo, pero sí la condición física en la que estoy. Todos dentro de casa manténganse en buenas condiciones. El que tenga diabetes, que procure controlar su diabetes, haga caso de sus indicaciones, de su dieta, al menos en estas circunstancias. El que fume, trate de fumar menos o de no fumar si es posible. El que no haga ejercicio, hágalo. Esta enfermedad trata mucho mejor al que se encuentra físicamente en buenas condiciones, que tiene una buena función cardiopulmonar. Y tenemos un organismo maravilloso. El que nunca haga ejercicio y lo empiece a hacer, en pocas semanas va a tener una buena función o una mejor función cardiopulmonar, y la enfermedad lo va a tratar mejor. Entonces háganlo en casa y si enferman van a pasarla mucho mejor. Déjeme hacerle un par de preguntas rapidísimo, y le aprecio mucho que nos abra espacio en su agenda, doctor Alejandro Macías. La primera, me llamó la atención una declaración que daba el doctor Fauci allá en los Estados Unidos en torno a la posibilidad de que el coronavirus pudiera también convertirse o ser estacional. Viene pues un cambio de clima, viene ya la primavera, empieza calorcito, pero eso no quiere decir que no pudiera regresar con más fuerza más adelante. Claro, de hecho ahora mismo en China ya están anticipando que todas las zonas en donde al parecer ya están fuera de problema puedan tener una segunda o tercera oleada. De hecho, lo sorprendente es que no fuera así, porque estos virus entran primero en oleadas. Ahorita viene la primera oleada, se va a mantener un tiempo en un pico que generalmente es de 80 días, cuando menos, de cuando ya empieza el crecimiento rápido, se mantiene unos 80 días, baja, infecta pues a un porcentaje de la población, parece que ya no pasa nada, pero en los meses subsecuentes puede venir una segunda oleada,
Eso sería de hecho es lo más probable. Hay que prepararnos también para eso. A mí me sorprende lo que pasa inclusive en las bolsas de valores y todo, que suben por optimismo y bajan por pesimismo. Pero es que ya sabemos lo que va a pasar. Yo no sé por qué nos sorprende tanto lo que pasa, lo que está pasando. Uh-huh. Eso es algo que se ha dicho desde un principio, qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Simple y sencillamente hay quien no lo ha querido entender. No, es que también ahí se juegan muchos factores, ¿no? Hay especulación. Hay términos, hay cosas que lo meramente de una predicción médica, y es que hay gente que no cree que las cosas van a ser como van a ser, uh-huh. Pero eso es evidente desde un principio, lo hemos dicho desde un principio. Entonces que esto va a ser así, bueno, y eso no tiene salida. Es que tiene presidentes que creen que las cosas no van a ser como van a ser, tiene ahí el ejemplo. O de Trump, que ya quiere abrir todo. Presidentes y muchas personas a mí, por ejemplo, en las redes sociales no falta quien me diga que esto es un invento, que el coronavirus es un invento. Lo están viendo y todavía hay que inventar. Yo por eso digo que hay maderas que no agarran el barniz. Hay maderas que no agarran el barniz. Oiga, rápidamente, el olfato, ¿es cierto, doctor? Ya hay más estudios, ya podemos decir que si uno va perdiendo el olfato, va perdiendo de pronto el sentido del gusto, ¿puede ser posible que haya coronavirus? Ese no es lo típico. Eso uh-huh. ocurre probablemente en un 30% de los pacientes en diversos grados. Okay. Pero no es lo típico, ni piensen que porque ya les supo mal la comida o lo que sea, eso ya es coronavirus. No, es sí, parte. No, a lo mejor le falta sal. Pero lo típico sigue siendo la fiebre, la tos, a veces dolor de cabeza, malestar en el cuerpo. Eso sigue siendo lo típico. Algunos van a tener una pérdida transitoria del olfato de distintos grados, no necesariamente se pierde el olfato por completo, ni se va a perder el olfato, anden a curar. Yo no quiero decir la sustancia, digo, aquí la tengo, pero no la quiero decir. Ahora tampoco es que la gente no la pueda encontrar, basta con que se googlee o lo vea en cualquier lugar. Pero el mismo presidente Trump, por ejemplo, empezó a promover una medicina, una sustancia en donde decía, ya hay investigaciones y vamos a lograrlo y vamos a lograr vencer al virus. Y aquí en México, como es mucho más sencillo conseguirla de lo que es en otros países, se agotó esta sustancia, esta medicina que es para personas pues que padecen distintas cosas, por ejemplo lupus. ¿Qué le dice a las personas que la están comprando, doctor? Sí, digamos que eso es, en casos como estos se usa lo único que se tiene de alguna evidencia, pero no hay tampoco una evidencia clara de que esa medicina funcione, ni mucho menos para que la tengan en su casa para prevenir o por si se enferman. Esa es una medicina que necesitan los pacientes con reumas, con artritis, con lupus. No la salgamos a comprar porque los vamos a dejar sin su medicina y lo más probable es que no les vaya a servir en lo absoluto. Esta enfermedad, sobre todo los que se compliquen, van a poder salir de este problema en los hospitales. Lo que se trata es, otra vez, que no se nos saturen los hospitales. No se trata de que no nos enfermemos todos. Nos vamos a enfermar muchos a lo largo de los meses o inclusive de los años, mientras no haya una vacuna, lo más probable es que nos vayamos a infectar de esto y no va a pasar nada. Lo importante es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, eso es lo que hay que dejar muy claro. Gracias, doctor, le aprecio mucho la comunicación en esta mañana, gracias por abrirnos un espacio en su agenda. Última pregunta que nos hacen aquí, llegan muchísimas. Una vez que uno termina la enfermedad, si tuvo contacto, hay que aislarse por 14 días y luego ya uno puede salir, es lo que preguntan aquí. Sí, de hecho, ojalá que ya tuviéramos muchas de esas personas, porque esta enfermedad va a dejar inmunidad por todo lo que sabemos. Si ya tenemos esas personas, bueno, pues ya las podemos reinsertar a la sociedad y también, por ejemplo, médicos, enfermeras. Yo, por ejemplo, que veo de estos pacientes, pues a mí me gustaría ya haber tenido esto, no es que me guste tenerlo, ni mucho más, me gustaría haberlo tenido y haberlo superado, pues para poder ya trabajar con un poco más de libertad, porque yo también temo enfermarme y pues tenerme que recluir por lo menos 15 días, por lo menos, depende de cómo vaya. Es algo que tenemos que entender todos. El que se enferma se va a quedar en su casa hasta que se le quite la fiebre y que se sienta perfectamente bien, y generalmente le va a tomar por lo menos unos 10 días. Y el que ya haya tenido contacto con una persona que estaba enferma y que se le diga, usted se va a quedar en su casa porque ya tuvo contacto estrecho con una persona enferma, usted se queda 15 días. Entonces, eso hay que aceptarlo y hay que acatarlo. No es tampoco
que en este momento nos guste o no nos guste. Recuerde que estamos en una situación especial bajo un decreto firmado por la máxima autoridad del Ejecutivo del país y hay que acatarlo, hay que hacer, todos nos tenemos que acatar a eso. Doctor Alejandro Macías, le aprecio mucho que nos tome la llamada, estamos en contacto si usted nos permite, gracias por abrir un tiempo en su agenda. Con mucho gusto de estar con ustedes, gracias. Gracias, es el doctor Alejandro Macías.